Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo... Bien amigos, seguimos en su programa Con la Biblia Abierta, desarrollando nuestro tema de los dos pactos. Al irnos a la pausa, pues quedamos en una interrogante por la cual quedamos en respuesta en nuestro hermano Yalman. Sí, el texto que íbamos a considerar era Mateo capítulo 5, 17 al 19. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo acaba de decirnos en 2 Corintios 3 que el Antiguo Testamento iba a perecer, que el Antiguo Testamento iba a ser abolido. La gente se puede preguntar, ¿cómo que el Antiguo Testamento iba a ser abolido? Si Cristo dice en Mateo 5, 17 al 19 que Él no vino para abrogar la ley, sino que vino para cumplir. Entonces vamos a leer el texto para entender bien esta situación. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, fíjense, y el texto mismo aclara. Dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y uno puede decir, pero bien, no penséis que he venido para abrogar, no penséis que he venido para abolir. Pero Cristo continúa diciendo, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Vine para cumplir. ¿Para cumplir qué? La ley y los profetas. Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Cumplido qué? Él vino a cumplir la ley y los profetas. Aquí no está hablando del fin del mundo. Aquí, en el contexto no nos habla de la segunda venida de Cristo ni habla del fin del mundo. En el contexto nos viene hablando precisamente de la ley y los profetas. No vine para abrogar, vine para cumplir. Pero no va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Precisamente en el cumplimiento de la ley por Cristo, el único que la cumplió perfectamente, entonces venía la abolición del mismo. Exacto. O sea, para que pudiera la ley pasar, tenía que cumplirse. Tenía que cumplirse la ley. No vine para abrogarla, vine para cumplirla. Y ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El asunto es cumplir, y cumplido ¿qué? O el que todo es. ¿A qué se refiere del que todo? Claramente, cumplir la ley. Hasta que todo se haya cumplido, hasta que Cristo haya cumplido la ley, eso no iba a poder pasar. Pero cumplida la ley, si Cristo cumplió la ley, entonces ya podía pasar. Ya venía la abolición. Vamos a ver en Lucas capítulo 24, cuando el Señor nos va a dar más claramente a lo que se refiere al cumplimiento. Lucas 24, versículo 45. Vamos a darle contexto un poco al 44. Y les dijo, Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. ¿A quién? A los apóstoles, ¿verdad? Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Por eso Cristo lo dijo. Esta ley no pasará hasta que todo se haya cumplido. Recordamos, no está hablando del fin del mundo, no está hablando del fin de los tiempos, sino el fin de la ley. Cristo lo cumplió. Y no solamente cumplió la ley de Moisés, también cumplió todo lo que estaba escrito en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que el Señor Jesucristo cumplió la ley por nosotros. Ya nosotros no necesitamos sujetarnos a la ley, porque entonces seríamos nuevamente esclavos de ella. No vine para abrogar, sino para cumplir. Y ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. 24:44 era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cumplida la ley, porque Cristo la cumplió perfectamente, todo lo que estaba escrito en la ley sobre Jesús fue cumplido, todo lo que estaba escrito en los profetas sobre Jesús fue cumplido, todo lo que estaba en los salmos sobre Jesús está cumplido. Cumplida la ley, podía pasar. Entonces no hay contradicción contra lo que está diciendo el apóstol Pablo
cuando habló de que la ley iba a perecer, cuando habló de la abolición de la ley. No hay contradicción. Muchos amigos míos religiosos que guardan aún parte de la ley dicen, el apóstol Pablo no sabía lo que decía. Ponen mal al apóstol Pablo. Sí, y que el apóstol Pablo es el apóstol de la confusión. Le dicen así, no es apóstol de la confusión. Los que están confundidos son otros. Cristo dice, no vine para abrogarla, vine para cumplirla. Y de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El tiempo es hasta que todo se haya cumplido. Un adjetivo de tiempo ahí. ¿Cuánto iba a durar? Hasta que todo se haya cumplido. Lucas 24:44 se cumplió, ya la ley podía pasar. Es importante que entendamos, amigos y amigas que nos están escuchando, hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta prestigiosa emisora, que en el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es necesario que nosotros permitamos que el Señor nos abra el entendimiento y mientras estemos bajo la ley mosaica, nuestro entendimiento está velado. Velado. Cuando nos convirtamos al Señor, el velo se quitará. Eso es, gloria a Dios. Más claro no puede estar la palabra de Dios. Ahora, es interesante también, vamos a ver qué contenía la ley de Moisés. Primeramente podemos decir que la ley de Moisés contenía lo que llamaban 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo capítulo 34. Vamos a Éxodo capítulo 34 y veamos claramente que la Biblia nos dice que los 10 mandamientos son parte de la ley de Moisés. Éxodo capítulo 34, versículo 27. Dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Escribió en tablas, ¿qué? La palabra del pacto. Los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Otro texto que nos va a aclarar más acerca sobre este punto. 4.13, Deuteronomio 4.13. Y él os anunció un pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. La pregunta es, ¿qué escribió en 2 tablas de piedra? Los 10 mandamientos. ¿Qué dice Pablo allá? ¿A qué llama Pablo ministerio de muerte? A lo que está escrito en tablas de piedra. O sea, está claro en Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 al 11. Para los que nos están escuchando, por favor vaya tomando nota de todos estos textos. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 al 11. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, en medio del fuego del día de la asamblea. Otra vez, ¿qué le dio? Las tablas de piedra, las tablas del pacto. Fueron esas tablas de piedra y esas tablas del pacto las que cumplió Cristo a cabalidad y en perfección. Sí, la ley contenía leyes como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es el corazón del antiguo pacto, pero no es todo el antiguo pacto. ¿Por qué Dios hace esa distinción entre 10 mandamientos y todo el resto de la ley? En distinción, ¿por qué lo llama 10 mandamientos y luego además leyes no lo llama como tal? Porque 10 mandamientos fueron los que Dios logró hablar con el pueblo hebreo de manera directa. 10 mandamientos le logró dar. A través de Moisés. Primeramente en voz audible al pueblo. Exactamente. Luego ellos le dijeron a Moisés, por ahí en el Éxodo 20, versículo 19, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Por eso esa distinción entre 10 mandamientos y las demás leyes, porque fueron 10 mandamientos lo que Dios habló directamente con el pueblo. Pero significa también que aunque las demás leyes no las habló Dios con el pueblo, son parte también del antiguo pacto. Correcto. Ahora yo quiero hacer un paréntesis aquí porque
los 10 mandamientos que nos enseñan cuando somos jóvenes y hacemos esos cursos religiosos, no son los 10 mandamientos que están en el antiguo pacto, que están en Éxodo 20, no son. Por ejemplo, en Éxodo 20 nos habla el segundo mandamiento de que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Cuando enseñan esos 10 mandamientos a los jóvenes en los cursos estos religiosos que dan, eliminan ese mandamiento. Y al eliminarlo quedan 9. Entonces, ¿qué hacen? El último mandamiento de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. Entonces, ¿qué hacen? Ese último mandamiento lo dividen entre 2. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Claro, eliminaron el segundo. Ahora este último lo dividen en 2 para completar los 10. Ahora, hermano, interesante que en el mundo religioso tradicional, como tú dices, algunos eliminan, pero otros ponen en vigencia. Voy con eso, porque el cuarto mandamiento es acuérdate del día de reposo para santificar. Ahí hay una vigencia que va en contra inclusive de la doctrina apostólica. Fue cambiado en estos cursos por santificar las fiestas. No es honesto para nada, ni haber eliminado el segundo mandamiento y poner el 10º en 2, ni es honesto cambiar el cuarto, el día de reposo, por santificar a la fiesta. Esa es la consecuencia de cambiar la doctrina de Dios por la doctrina de los hombres. Pero el asunto, hermano Baldo, es que igual hoy día no tenemos por qué guardar el día sábado, porque es parte de la ley de Moisés. Y decía que era contradictoria a la doctrina apostólica como tal. Correcto. Yo he estudiado con algunas personas que guardan el sábado y me dicen: no, el sábado es un mandamiento universal que está desde el principio. Pero fíjese, Osvaldo, no hay un texto que hable desde Adán hasta Abraham, incluso desde Adán hasta Moisés, que nos hable en la era patriarcal, porque recordemos que según los ojos de Dios hay 3 dispensaciones: la era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana. La era patriarcal desde Adán hasta que le dieron las tablas de la ley de Moisés. La era judaica desde que le dieron la tabla de Moisés hasta la muerte de Cristo. Y la era cristiana, la dispensación actual. No hay un texto bíblico en la era patriarcal donde digan que debemos guardar el sábado. Solamente hay en Génesis que santificó Dios el 7º día, pero no dice debes guardarlo. Entra como ley a partir de Moisés. Santificarás. Y en la era judaica vamos a encontrar 200 versículos que nos hablan del día de reposo. Deuteronomio 5:15, si mal no recuerdo, es que nos hablan por qué es que el pueblo hebreo debe guardar el día de reposo. Vamos a leerlo, Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Si alguna de las personas que nos acompañan o que nos están oyendo cumple con esto, pues guárdelo. Pero dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces el día de reposo era como un recordatorio de que no fueron ellos con sus fuerzas que salieron de Egipto, sino que Jehová los sacó con brazo fuerte y mano extendida. Hermano Yalmar, alguien se haría una pregunta entonces. Yo me la haría si estuviera detrás de los receptores aprendiendo esto. Entonces, en el nuevo pacto, ¿no hay días de reposo? Mira, Jesús guardó el día de reposo porque Jesús vivió bajo la ley. Tenía que cumplir la ley. En el nuevo pacto no hay indicio de que la iglesia guardara el día de reposo. Es más, lo que nos dice el nuevo pacto es que Pablo iba y aprovechaba los días sábados para predicar en la sinagoga, pero no que Pablo guardaba el sábado. Es más, el mismo apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, dice que no debemos ser juzgados para guardar día de reposo. Lo voy a leer porque es importante lo que estamos nosotros analizando, porque no es lo que yo diga, no es lo que yo crea. O lo que creamos nosotros, lo que pensemos nosotros. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice 2.14,
Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie me puede juzgar a mí en días de reposo. Hay una cantidad de personas que viven bajo ese juicio, hermano. Bueno, ahí dice que inclusive viven bajo el juicio de qué comerán o qué beberán. Mira, hermano, Es interesante este tema. hay de verdad. textos en Isaías que dicen que el día de reposo era eterno. Y dicen, ve, es eterno, entonces no puede ser abolido. Pero también en Génesis 17 nos dice que la circuncisión era un pacto eterno. Y la circuncisión fue abolida. Entonces, ¿eterno para quién? Para la mente del hebreo. El hebreo tenía que guardar el sábado hasta que Cristo viniese. Efectivamente, amigos, recuerda en esta oportunidad que si tu corazón siente un profundo deseo de responder las interrogantes más profundas de tu espíritu, puedes hacerlo a través del 0414-751-5603. Contamos también con la línea telefónica 0412-126-1642 o el 0416-121-7054. Ahora nos vamos a un momento de música y seguiremos desarrollando nuestro tema. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence, from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo quiere ayudarte a ti. Muy bien, amigos y personas que nos escuchan a través de Dorado 89.5 FM. En nuestro tema, los dos pactos, hermano Yalmar, en el segmento pasado estuvimos hablando acerca del antiguo pacto. Si el antiguo pacto fue abolido, entonces quiere decir que puedo matar, puedo fornicar, adulterar, o sea, estoy sin ley. Gracias, Alberto, porque esa pregunta es sumamente importante y sé que muchos de los que nos están escuchando se la están haciendo. Porque suena lógico, ¿no? O sea, si los 10 mandamientos fueron abolidos, siendo los 10 mandamientos el corazón del antiguo pacto, recordando que no solamente el antiguo pacto se basaba en esas 10 leyes, son 600 y pico más de leyes que son ceremoniales, sacrificiales y morales, pero todas son parte de un solo pacto. La respuesta de Alberto es de ninguna manera. No estamos sin ley, no. Al contrario, ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo. Bajo la ley de Cristo. En el programa anterior hablamos de que la doctrina apostólica es igual a la doctrina de Cristo. Es la ley de Cristo y nosotros debemos regirnos por esa enseñanza. O sea, que puedo matar, adulterar, fornicar. No, fíjense que Cristo mismo enseñó que
por lo menos 9 de los 10 mandamientos están vigentes. Dice en Mateo 5, voy a poner un ejemplo rapidito, el que quiera puede acompañarme al Sermón del Monte, allá en Mateo capítulo 5, y vamos a poner varios ejemplos. Por ejemplo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. O sea, en la ley, el 10 mandamientos decía no matarás. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpado ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Otro ejemplo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué nos está diciendo Cristo aquí? El autor de la ley, Dios le dio la ley a Moisés. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el autor de la ley. Está diciendo, pero yo lo digo. Jesús está ahí afirmándonos que Él tiene autoridad. Él no vino a abrogarla, vino a cumplirla. Pero está dándole el verdadero significado, cosa que los hebreos no entendieron. Entonces, no fornicarás, no adulterarás, no codiciarás. No lo hacemos, pero no porque la ley de Moisés lo diga. Nosotros no nos podemos justificar en la ley de Moisés, sino lo hacemos porque la ley de Cristo, por amor a Dios, no fornico, por la ley de Dios no mato, por amor a Dios no mentiré, por amor a Dios dejaré de hacer esas que precisamente dice el 10 mandamientos que no debo hacer. Pero el sábado Cristo no lo vuelve a establecer. Carlos, Osvaldo, ¿sabes qué es preocupante? Que nosotros no podemos mezclar cosas del antiguo pacto, introducirlas dentro de la enseñanza apostólica, a no ser que Cristo o los apóstoles la hayan introducido. Lo hayan aprobado como tal. Lo hayan aprobado. Por ejemplo, honrarás a padre y madre, Efesios 6, el apóstol Pablo lo avala. Uh-huh. En ningún momento avalan el sábado, por ejemplo. Al contrario, dice, nadie os juzgue en cuanto a día de reposo. En ningún lado avalan la circuncisión, que era parte del antiguo pacto. Al contrario, más bien dicen, no tienen por qué circuncidarse. En Hechos capítulo 15, versículo 1, los hebreos, los judíos, los cristianos hebreos querían introducir la circuncisión dentro de la doctrina cristiana. Es más, le dice allá en Hechos capítulo 15, versículo 1, y los hermanos y amigos que no se escuchan, puede también buscarlo en su Biblia para que vean que lo que estamos, o lean que lo que estamos diciendo es correcto. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Interesante, hermano querido, porque ahí estamos tratando sobre la salvación. Hay muchas personas, hermano Yalmar, y los hermanos que nos escuchan, amigos que nos escuchan, que piensan que si no guardan ciertos mandamientos de la ley, no pueden ser salvos. Como estos judíos. Sí, exactamente. Decían que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Ahora consideremos el capítulo 5 de Gálatas. Capítulo 5 de Gálatas, desde el versículo 1. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Qué interesante, hermano, ya que está comprometida la salvación del ser humano en este punto que estamos considerando, hermano. Justificarse por la ley, ¿qué consecuencias nos trae, Yalman? Bueno, primero quiero también hacer énfasis que Pablo llama a la ley yugo de esclavitud. Yugo de esclavitud, exacto. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hace libres y la gente quiere estar sujeta otra vez al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Mientras que allá en Hechos 15 los judíos estaban diciendo que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos, aquí está Pablo diciendo, si ustedes se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. Fíjense la contraparte. Los judíos diciendo, si no se circuncidan, no son salvos. Y la doctrina apostólica diciendo, por medio del apóstol Pablo, si te circuncidas, no os aprovechará Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? Claramente,
estos judíos querían meter la ley de Moisés dentro del plan de salvación y Pablo le está diciendo, un momento, eso no es así. Importantísimo. Ahora fíjense que el versículo 4 es mucho más digno de pensar, de meditar. Pero léame el 3, Osvaldo, porque también es importante. Sí, ok. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Fíjense, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Gálatas 3, hermanos, en Gálatas 3, capítulo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, todas las cosas escritas en el libro de la ley, circuncisión, sábado, no matarás, no fornicarás, según la ley de Moisés, justificándose en la ley de Moisés, si uno cumple uno, debe cumplirlas todas. Dije anteriormente que yo no fornico, no mato, no robo, no hago nada de eso, no porque la ley de Moisés, no me justifico en la ley de Moisés, sino por amor a Dios en Cristo Jesús. Y esto representa entonces, hermano, que si alguien se justifica incluyendo alguno de los 10 mandamientos allí, ¿verdad? Porque ahorita mucha gente estaría sorprendida. O sea, ya no estoy bajo los 10 mandamientos. No, es que no es solamente los 10 mandamientos, es cualquiera de las prácticas de la ley, sea ceremoniales como la llaman, o sea morales, o sea sacrificiales, o sea, bueno, acuérdate que el hombre ha dividido la ley, pero la ley es una sola. La ley es una sola. Hermano, pero la consecuencia más nefasta está en el versículo 4. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si yo me justifico en la ley, caigo de la gracia. Fíjense, otra vez, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Estos eran cristianos en Gálatas, la ciudad de Gálatas, que estaban otra vez volviendo al yugo de esclavitud y estaban justificándose en la ley, Osvaldo. Fíjense que en el versículo 4 del mismo libro de Gálatas, en el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, hablando de los gentiles. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces va a la ley, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué interesante, hermano. Por eso es que nuestra ley hoy es la enseñanza apostólica, el nuevo pacto. Debemos ser ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no del yugo de esclavitud, no de la ley de muerte, no de la ley de condenación. Esa ley es la ley de Dios, fue la ley de Dios en la dispensación judía. Pero ahora Cristo estableció un nuevo pacto. Y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Y ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Si yo me justifico en la ley de Moisés, estoy diciéndole, Cristo, de nada valió tu sangre. Eso es correcto. De nada valió tu sangre. Me desligo de Cristo. Me convierto en un adúltero espiritual. Como dice Romanos 7 también. Vamos allá, Romanos 7, para considerar esto del adulterio espiritual. En Romanos capítulo 7, versículos 1 al 7, Pablo está hablando del matrimonio. Por favor, léalo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Correcto. Y dice el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahora, ¿qué ley es la que dice no codiciarás? La de los 10 mandamientos. Sí, la ley. Entonces Pablo hace una analogía, y Osvaldo y amigo que nos escucha, ponga bastante atención.
Pablo hace una analogía con el matrimonio. Dice que si una pareja están casados, estos están unidos, pero si uno de ellos muere, el otro queda libre. Dice, de la misma manera, ustedes han muerto a la ley por medio de Cristo. O sea, el judío quedaba libre, porque la ley era para el judío. El judío quedaba libre y ahora era de Cristo Jesús. Pero si en vida de uno de los dos cónyuges el otro se casaba, adquiría otro cónyuge, era un adúltero. De manera que si yo quiero estar con la ley y con Cristo, me convierto en un adúltero espiritual. Así es, amigos, y es interesante para todos nosotros este tema, es de suma importancia para todos nosotros, así que en este momento quiero aprovechar la oportunidad para reiterarles o para nombrarles nuevamente las direcciones en donde la Iglesia de Cristo se ubica. Nos encontramos en la Iglesia de Cristo de Tabay, en el Centro Cultural de la Alcaldía. En la Iglesia de Cristo de Mérida, en el centro, estamos ubicados en la avenida 5, entre calle 15 y 16. La Iglesia de Cristo en la parte de Mérida Sur, o en la zona de Mérida Sur, estamos ubicados en la urbanización Alto Chama, Residencias Las Galaxias, local 8. En Mérida, en la zona de Ejido, estamos en la prolongación calle El Ceibal, antigua recta, galpón número 1. A 50 metros del gimnasio. Iglesia de Cristo en la Mesa de los Indios, estamos ubicados frente a la Plaza Bolívar. Iglesia de Cristo en El Vigía, nos encontramos en la unidad educativa Antonio Calderón Serpa, sector Campo Alegre. Muy bien, amigos, recuerden también que si su corazón siente profundo deseo de responder las interrogantes más profundas de tu vida espiritual, con mucho gusto te podemos ayudar. Puedes comunicarte con nosotros, en este caso, al 0414-751-5603, al 0412-126-1642 o al 0416-121-7054. La Iglesia de Cristo les ofrece cursos bíblicos gratis, consejería matrimonial, orientación familiar y estudios personalizados sobre la voluntad de Dios para los hombres basados solo en la Biblia. We shall assemble on the mountain. We shall assemble at the throne with humble hearts into His presence. We bring an offering of song. Who may ascend the hill of the Lord? Who may stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false. He will receive blessing from the Lord and vindication from God His Savior. Such is the generation of those who seek Him, who seek your face, O God of Jacob. Send forth your light and your truth. Let them guide me. Let them bring me to your holy mountain, to the place where you dwell. Then will I go to the altar of God, to God my joy and my delight. Glory and honor and dominion unto the Lamb, unto the King, unto the Lamb, unto the King. Oh, hallelujah, hallelujah. We sing the song of the redeemed. Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo quiere ayudar. Muy bien, amigos, llegamos al final de nuestro tema por el día de hoy. Les damos las gracias por escucharnos. También les damos las gracias a nuestro hermano Yalmar Paredes y Osvaldo Rodríguez por traernos ese mensaje de nuestro Dios. Hermano Osvaldo, por favor, unas palabras finales.
Bueno, realmente pues ha sido un placer nuevamente estar con ustedes en estas 2 horas de programa. Solamente quiera darle gracias a Dios por esto y recordarles, queridos amigos y amigas, que se justifican por la ley, que si lo hacen, caen de la gracia. No hay nada mejor que vivir bajo la gracia de Cristo. Si usted está sujeto a una ley ya abolida, reconsidérelo. Si a usted le quedan preguntas o se ha confundido en el tema, llámenos y pongamos una cita. Vamos a estudiar las escrituras y vamos a responder cualquier interrogante que usted tenga. Muchas gracias le doy a ustedes por escucharnos. Pido a Dios que les bendiga grandemente y nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias, hermano Osvaldo, hermano Yalmar, por este mensaje. Y ahora, bueno, contamos con la sección Orientación y Consejería Familiar con nuestro terapeuta Antonio Pellegrín. Bienvenido, Antonio. Buenas noches. Nuevamente es un placer para mí estar con ustedes hablando de este importante tema o estos importantes temas referidos a la familia. Hoy tengo el placer que me acompañe mi esposa y también terapeuta familiar, Joancy Panza. Hola, contenta de estar aquí esta noche con ustedes. Bueno, continuamos el tema, continuamos el tema que anunciamos, digamos, la semana pasada. Estuvimos hablando de los peligros de descuidar a la familia. Y habíamos dicho que lo íbamos a basar en Cantar de los Cantares, 3 versículos del 1 al 4. El pasaje en la versión Reina Valera dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que halla mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Es interesante este pasaje que ha sido utilizado muchas veces para todo lo que tenga que ver con el romanticismo y las relaciones. Y bueno, ciertamente no escapa de eso. Pero vamos a tomarle y vamos a ver varias cosas interesantes que estaban pasando en este momento. Y pasa en nuestras vidas, pasa en nuestras casas, pasa en nuestros hogares. Muchos de nuestros familiares están en busca de esa persona que tienen dentro de la casa, pero no se encuentra. Y vamos a ir analizando pedazo por pedazo el pasaje. Lo primero que dice, por las noches busqué en mi lecho. Se está refiriendo en ese momento a ese lugar donde los temores aparecen. Normalmente en la noche. Y traspolémonos un momento al tiempo antiguo donde no había electricidad, donde las noches realmente eran oscuras. Hoy una noche y un día dentro de una casa son prácticamente iguales. Pero en aquella época una noche totalmente oscura, totalmente en penumbra, era un lugar donde asaltaban los temores a cualquier momento. Entonces, en los momentos de temor, en los momentos de angustia, en los momentos de necesidad, ¿qué pasa en esos momentos cuando hay temor? Uno siempre trata de buscar a la persona que le representa a uno la seguridad. Por ejemplo, cuando éramos niños y sucedía que nos asaltaba un temor nocturno o nos levantábamos con una pesadilla, lo primero que hacíamos era salir corriendo a casa, al cuarto de papá y de mamá, y meternos en su cama, porque allí nos sentíamos seguros, aun cuando hubiese la misma oscuridad que existía en nuestros cuartos. Muchas de las familias hoy viven con temores de delincuencia, temores creados, temores ficticios, temores que nos agobian día tras día. ¿Y qué hacemos? Bueno, nosotros buscamos a aquella persona que puede suplir esa necesidad. Pero muchas veces, como dice aquí el pasaje, busqué al que en mi lecho. Dice, por las noches busqué en mi lecho. O sea, lo buscamos cercano, lo buscamos al lado, buscamos a la persona más cercana de nosotros. En ese caso es la esposa, el esposo, papá, mamá, porque ellos son los que nos dan seguridad. Porque, como dice el pasaje, busqué en mi lecho al que ama mi alma. Nosotros buscamos a aquella persona que nos permite sentirnos tranquilos a pesar de que la situación que nos haya generado temor todavía exista. Por ejemplo, nosotros salimos y sucede un accidente o tenemos un temor eventual que nos ha pasado, pero
podemos tener a nuestro padre o nuestra madre al lado, por lo menos si somos hijos, y vamos a abrazarnos a nuestro papá o a nuestra mamá, aun cuando el temor exista, aunque el peligro aún exista, nos sentimos tranquilos porque tenemos a aquella persona que nos da socorro. El problema es, y volviendo al pasaje, dice que esta persona, esta mujer, lo buscó, pero no lo halló. Muchas veces nosotros estamos buscando a aquella persona que suple nuestras necesidades emocionales, nuestra tranquilidad, pero no lo conseguimos. No lo conseguimos porque ¿dónde debería estar? Pensemos un momento, ¿dónde debería estar ese hombre que esta mujer buscó en su lecho? Si lo buscó en su lecho, era porque ese hombre debería estar allí, acostado al lado de ella, durmiendo al lado de ella, y no lo encontró. Y por eso muchas veces nuestras familias no nos encuentran, no nos ubican, porque nosotros simplemente no estamos a su disposición, no estamos para ellos, no estamos dispuestos o física o emocional o intencionalmente para con ellos. Entonces, a veces la televisión, el trabajo, los amigos ocupan ese espacio y no estamos al lado de nuestras familias. O muchas veces nosotros estamos buscando a otras personas por la necesidad de buscar a la persona que ama nuestra alma. Aquí vemos el gran problema que tenemos nosotros cuando nuestros hijos prefieren ir a otra casa, cuando nuestro esposo o nuestra esposa prefiere quedarse hablando con los amigos del trabajo que llegar a casa, porque en casa no tiene a esa persona que uno quizás esté buscando, y no porque la persona no quiera, sino porque no nos hemos dedicado a estar dispuestos para nuestras personas que amamos. Sigue diciendo el pasaje, dice que ella dice, y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Y otra vez dice que buscaré al que ama mi alma. La primera búsqueda que uno hace la hace en casa. Uno busca a su familiar, uno busca a su papá, a su mamá, incluso a su hermano. Pero cuando no lo consigue en casa, lamentablemente uno empieza a buscar fuera de casa lo que no consigue dentro del hogar. Uno diría, bueno, pero ¿por qué no lo sigue buscando? No lo sigue buscando porque simplemente la persona no está dispuesta, no está preparada para estar para uno, aun cuando esté en casa. No estamos diciendo que son familias donde papá o mamá no están. Hay familias donde papá y mamá están en casa, pero no están dispuestos para uno. Son ausentes totalmente. Ese espacio quizás lo ocupa el televisor. O ¿cuántos papás lamentablemente prefieren que sus hijos vean televisión porque los están molestando, porque están encima de ellos? Bueno, una pequeña investigación que yo realicé acerca de eso, Antonio, habla de una investigación que se hizo sobre alrededor de 5.400 hombres y padres de familia. El 58% de esos hombres no se relacionaban más de 2 horas con sus hijos, o incluso el 12% indicaron que cuando llegaron en casa, los pequeños ya estaban dormidos, y ellos adjudicaron a eso pues a sus horarios laborales, a tiempo de desplazamiento entre la casa y el trabajo, y esto se ha convertido en un gran problema. En otro estudio que también conseguí, habla de que realizaron en varios grupos de padres y le preguntaron que cuánto tiempo pasaban en promedio con los hijos, y ellos respondieron que entre 15 y 20 minutos, pero a esas personas les colocaron cámaras dentro de su casa y solamente se relacionaban con sus hijos en un 37%, en 37 segundos, perdón. Entonces podemos observar que los padres cada vez tenemos más excusas para poder estar con nuestros pequeños o estar con nuestros hijos, adjudicándole el hecho a que no tenemos tiempo. Es interesante, uno puede escuchar los números y quizás tú que estás escuchando allí puedas decir, no, pero yo dedico mucho tiempo con mi familia, nos sentamos a ver una película, por ejemplo. Pero es que el punto es cuando nosotros no suplimos las necesidades emocionales de la familia. A veces nosotros estamos en situaciones donde decimos, estoy todo el día en mi casa, pero es todo el día sin compartir realmente con mi familia. Y es algo que olvidamos. 37 segundos efectivos por día, eso es nada. 37, si quiere, creo que la frase o las estadísticas que dijo Joansi utilizó más de 37 segundos simplemente en decirlo. Imagínense, 37 segundos son el tiempo efectivo que usted
o muchos padres pasan con sus hijos. Otro estudio también que pude encontrar, muchos padres, específicamente en España, anhelan y desean y van a las agencias de turismo buscando planes vacacionales para poder pasar tiempo con los hijos. Y realmente ese no es un tiempo de calidad, porque entre actividades, recreación y todo lo demás, es poco el tiempo que realmente pasan con los hijos. Entonces, imagina, pierden la oportunidad de pasar, aunque sea entre media hora o una hora, cuando llegan a casa, escuchar aquellas dinámicas que tuvieron sus hijos, aquellas experiencias que tuvieron en el día. Llámese un niño de preescolar hasta un chico universitario, perdiendo la gran oportunidad de poder interactuar con nuestros hijos, porque los hijos es una bruma que van a durar con nosotros. A nosotros nos parece eterno que ellos duran con nosotros, pero realmente los pequeños solamente van a durar en casa poco tiempo. Cuando abrimos y cerramos los ojos, ya nuestros hijos han crecido y han comenzado su vida. Fíjense algo interesante. El pasaje dice que esta mujer fue a rodear la ciudad. Lo que acaba de decir Joansi, por no ponernos cuidado a nuestros hijos, por no estar escuchando, ellos buscan a otras personas que lo puedan escuchar a ellos, porque ellos nuestros hijos necesitan ser escuchados. Cuando volvamos, vamos a empezar a hablar sobre ciertos peligros adicionales a los que ya hemos conversado. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Jesús vive y por siempre Él reinará. Jesús vive y por siempre Él reinará. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que el Señor resucitó. sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo quiere ayudarte a ti, Cristo te ama a ti, yo lo sé, Cristo. Como veníamos conversando antes del corte, el peligro esencial en la primera etapa es que tu familia te busque y no te consigue. Entonces empieza a querer, por naturaleza, a buscar la forma de llenar ese vacío que tú les estás creando. Lo pueden llenar con trabajo, lo pueden llenar con estudios, pero también lo pueden llenar con malas compañías, con personas que les pueden llevar a malas situaciones, incluso si adicciones. Ahí es donde pueden aparecer los amantes y las amantes, pueden aparecer este tipo de sectas o tribus urbanas que se llevan a nuestros hijos, pueden aparecer grupos o las pandillas, el fumar, todo este tipo de vicios aparecen en este momento. Y uno dice, bueno, ¿por qué mi hijo, dónde lo perdí? Si yo le enseñé tan bien. Sí, seguramente estamos totalmente seguros que usted le enseñó bien, pero a veces ellos necesitan más que una buena educación, más que
un buen juguete en Navidad o para su cumpleaños o para su graduación o para una fiesta o fecha especial. Ellos necesitan simplemente un papá que esté allí para ellos. A veces el trabajo nos obliga y nos lleva a no estar con nuestros hijos, a venir a hacer el trabajo de casa. Muchas madres tienen que llegar a casa a seguir haciendo el trabajo igual padres, cuando pudieran dedicarle un momento a su hijo. Fíjate que el pasaje dice: me levantaré ahora y andaré por la ciudad, por las calles, por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Esta persona iba a andar, iba a caminar, iba a buscar. Los peligros de la presencia es que te puedes conseguir con una persona que va a cubrir esa necesidad y quizás no le dé buenos consejos. Tal vez se consiga con una persona en esa búsqueda que le dé buenos consejos, pero vamos a ser conscientes y sinceros con nosotros mismos. La gran mayoría de las personas que nos conseguimos no están interesados en que tú tengas una buena familia, no están interesados con que tengas unos buenos hijos. Y no es que quieran que tengas unos hijos, sino simplemente no le interesa que tú tengas unos buenos hijos. Entonces, ¿qué pasa? En este pasaje que estamos leyendo, dice: lo busqué, mas no lo hallé. Otra vez, él busca a la persona. Fíjate que él va a conseguir, y lo vamos a leer más adelante, va a conseguir guardas en la calle. Y dice: me hallaron los guardas que rondan la ciudad, pero no era la persona que él estaba buscando. Tus hijos, tu esposa, tu esposo, por andar buscándote, hagámonos la pregunta: ¿qué están consiguiendo? ¿Están consiguiendo a los guardias que rondan la ciudad o a los ladrones que viven en la ciudad? Pueden conseguir una familia o un amigo que les dé un buen consejo, pero también pueden conseguir a alguien que no se los dé. Entonces, si vemos el pasaje, al final del pasaje dice, el 3 dice: y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Ella pregunta todavía por la persona que ama, por la persona que necesita. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, cuando no están en casa, cuando nosotros sentimos que están huyendo de nosotros, parece mentira. Lo que están haciendo es buscándonos, porque no nos consiguen. Están buscando ese hombre o esa mujer o ese papá o esa mamá cariñoso, aquel que le escuche, aquel que se interese por cómo le fue en el colegio, cómo le fue en el trabajo, cómo le fue en el camino, simplemente. Y que muchas veces lo hacen en forma de queja. Se quejan. Y a veces como padres no entendemos por qué nuestros hijos se quejan, nuestra pareja se queja. Y es la forma de llamar nuestra atención y de decir: epa, quiero que estés acá. Sí, fíjate, muchos de nosotros tenemos uno o varios hijos tremendos. Esos que nos vuelven locos, que saltan por todos lados, que tiran las cosas, que apenas que lleguemos nos exasperan porque están brincando para todos lados. Regularmente esos niños lo que están pidiendo es atención. Si tú como papá o tú como mamá llegas del trabajo y en vez de ponerte a cocinar, en vez de ponerte a lavar, en vez de ponerte a limpiar, como dice mi esposa, en vez de ponerte a hacer el trabajo que te quedó pendiente, te tiras al suelo un momento con ellos, te pones a jugar. Hay que recordar que no lo hemos visto en todo el día, porque hay niños que se encuentran en la primera parte del día en el colegio y en la tarde en tareas dirigidas, en clase de música, en deporte, y tampoco nos han visto. Entonces ellos también tienen una necesidad urgente de que nosotros estemos con ellos, porque es de nosotros que ellos deben aprender lo que es vivir, que la casa es el primer laboratorio de la vida. Y nuestros hijos nos necesitan a nosotros. Nuestros hijos no necesitan el televisor, ni el Wii, ni el PlayStation. Ni a la tía, ni a la abuela, ni a la cuidadora. Te necesita a ti como papá y mamá. Es más, tu hijo está cansado. Ya está cansado de tanta todo gente. Un día, tanta gente. Exactamente. Están cansados. Quieren a papá, quieren a mamá. O ¿por qué no? Quiero esposa, quiero a mi esposo. No quiero llegar a la casa a hacer otra cosa, sino quiero que, y especialmente el que se queda en casa. El que se queda en casa tiene mayor necesidad que el que está afuera, porque el que se queda en casa necesita a la persona que no estaba. Entonces, el pasaje sigue diciendo en el versículo 4: apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego el que ama mi alma, lo así y no lo dejé.
Y este pasaje lo dice, nuestra familia está ansiosa de agarrarnos, de tomarnos de la mano, está ansiosa. Decía, por favor, déjate llevar, déjate agarrar, no te sigas escondiendo emocional o físicamente de tu familia. Ellos necesitan de ti un momento, como dijimos el niño. Si lo atiendes, seguro vas a tener el resto de la tarde, de la noche libre, porque tu hijo al sentirse ya satisfecho de papá, no va a seguir molestando. Nos queda todavía un pedazo más del pasaje, pero queremos dar unos consejos particulares ahorita sobre cómo hacer que podamos atender a nuestra familia. Bueno, para que podamos tener algunas ideas de lo que podemos hacer y ayudarles en este proceso de poder hacer esos cambios para sus hijos, una cosa que podemos hacer es la comida juntos. Si trabajan temprano en la mañana, traten de desayunar juntos o al final del día. Como no se ven todo el día, la cena debe ser la oportunidad perfecta para poder compartir. Pídale a sus hijos que colaboren, no los excluya de esa actividad. Pídale que ayuden a colocar la mesa, a pasar los platos, a pasar la salsa, que ellos sean parte de ese equipo de trabajo dentro de la casa y ellos se van a sentir parte de la familia. Es una forma práctica de ayudar a que los niños se involucren en nuestras actividades. Evitemos las críticas y juicios. Muchas veces este niño no sabe hacer esto o aquel no me sabe colaborar. Entonces tratemos de no quejarnos tanto y escuchemos más en esos momentos en los que ellos no están haciendo algo debidamente. Utilicemos para ayudarlos, aconsejarlos y corregirlos. Preguntemos a nuestros hijos sin tanta emisión de juicio. A veces, de una vez, nuestros hijos nos están contando algo que hizo en el colegio. Tú no debiste haber hecho eso. Tú no debiste hacer aquello. No, escuchémoslo. Porque cuando emitimos juicios, perdemos una gran oportunidad de que ellos nos conversen cosas importantes en un futuro y que ellos aprendan a relacionarse socialmente. Otro momento de la comida es la oportunidad perfecta para enseñarle modales a nuestros hijos. Hablar, que hablen en turnos, que alcancen cosas, pero que eso no se convierta en un hábito rígido y duro, ni que sea algo de autocrítica. Tenemos que ser pacientes, que esos cambios no son de la noche a la mañana. Yo le llamo pasitos de bebé, poco a poco. La comida familiar no debe ser algo rígido, que solamente tiene que estar en la mesa. A veces tenemos que ser un poquito más flexibles, sentarnos en el suelo, hacer un picnic, salir a comer de vez en cuando con nuestros hijos. Ellos lo necesitan. También es la oportunidad perfecta de crear tradiciones familiares, que vengan de sus familias de orígenes o que ustedes creen con sus hijos. Celebrar esa oportunidad de que su hijo hizo el recital, el equipo participó en una actividad y ganó. Y es excelente oportunidad para ayudar a celebrar a los hijos. Y por último, cuando vayan a la mesa, por favor, apaguen los celulares. Quitemos el celular de nuestra mesa cuando lleguemos a casa. Todo esto hace que tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos sientan que el lugar donde quieren estar es al lado tuyo, porque no solamente te quieren como papá, o como mamá, o como esposo, sino que tú eres un lugar seguro para ellos. Cuando empezó el pasaje dijo que ella estaba en la alcoba con marital, y después dice que lo que nos falta el pasaje dice, hasta que lo metí lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en la casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz. Si nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro esposo te siente a ti como un lugar seguro, como algo bonito, te va a querer tomar y te va a querer llevar a donde él se siente más seguro y va a querer estar contigo. Simplemente vamos a dedicarle tiempo a la familia. Veamos que tenemos muchos peligros en la calle. Gracias por participar esta noche con nosotros y ha sido un placer compartir con ustedes estos pequeños consejos. Para mí también ha sido un placer, como siempre, y nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar de un tema o un verso que hemos muy conocido, que es honrar a padre y a madre. Muchas gracias por estos consejos para la familia. El programa Con la Biblia Abierta llega a cortesía de la Iglesia de Cristo del Estado Mérida. En la dirección de la estación, el licenciado Félix Dugarte. En el control técnico, Leonardo Capodicasa. Y quien habló para ustedes, Stalin Alberto, periodista, productor nacional independiente, número 26225. Que el Señor los bendiga grandemente. Cristo te ama a ti.